Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Sean bienvenidos a este webinar que le corresponde al Comité de Educación Continua de la Sociedad de ALASBI. En nombre de todos los miembros del comité, de Mariano, de Ismael, de Amelia y una persona personal, sean bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo. Hoy tenemos una invitada de lujo que es la doctora Gloria Angélica Adame. Ella es de México y nos va a acompañar el doctor Ubi Canciño, que también es de México, para coordinar este comité. Antes de empezar, algunos anuncios importantes, anuncios dominicales. Se les recuerda que ya están las fechas del próximo congreso, que va a ser, aquí están las fechas del no alcanzo a ver, 13 a 16 de febrero del próximo año en Colombia. Están las redes sociales disponibles para que puedan obtener la información. Nos comentaron hoy que están lanzando boletines periódicos por las redes sociales. Está la página de internet de la World Federation y la página propia del Congreso. Está en redes sociales en Instagram y en Facebook para que estén actualizados con los temas del Congreso. Y, permítanme un tantito. Ok, siguiente. Entonces vamos a dar paso a la plática de la doctora Gloria Angélica Adame Ocampo. Ella es médico nuclear, especialista en medicina nuclear. Hizo su especialidad en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE en México y tiene un posgrado en PET-CT que realizó en la unidad PET-CT de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también encargada del Servicio de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor Ramón de la Fuente, en la Ciudad de México, expresidenta del Consejo Mexicano de Medicina Nuclear, actual presidenta de la Federación Mexicana de Medicina Nuclear e Imagen Molecular y vicepresidenta del Colegio Mexicano de Medicina Nuclear. Doctora Gloria Angélica Adame, muchas gracias por participar con nosotros en este webinar de actualización con los expertos. Yo sé que su experiencia en SPEC, en este tema, que son trastornos neurodegenerativos evaluados por SPEC-CT de perfusión cerebral, le va a ser muy útil a todos los médicos nucleares de Latinoamérica, porque sabemos que el PET está disponible, no tanto como quisiéramos, pero el SPEC es algo que sí está disponible en todos los servicios de medicina nuclear y pues nos va a ser muy útil lo que usted nos va a compartir de sus conocimientos. Gracias, doctora. Le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Isabel. Bueno, primero que nada, les agradezco mucho la invitación al Comité de Educación Continua de ALASBIM. Es para mí un honor estar aquí con ustedes compartiendo mi experiencia. Esta plática que les voy a dar es básicamente eso, compartir con ustedes la experiencia que tenemos en el instituto, mi equipo y yo. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, todos sabemos que las enfermedades degenerativas o la demencia es un síndrome clínico que está caracterizado como una disminución gradual, progresiva y persistente de las funciones intelectuales, memoria, orientación, lenguaje, pensamiento abstracto y capacidad de juicio. Sin embargo, esta definición dada por la Organización Mundial de la Salud también nos lleva a pensar que el aumento en la sobrevida de la población en el mundo nos va a llevar a tener más enfermedades neurodegenerativas o demencia en los próximos años. Por lo tanto, será un parteaguas en el diagnóstico para todos nosotros. Bueno. ¿Cuáles son los criterios de acuerdo al DSM-5 o al Manual de Enfermedades Mentales? Evidencia de un declive cognitivo significativo comparado con niveles previos de rendimiento de los pacientes en uno o más dominios cognitivos. Déficits cognitivos que interfieran con la autonomía del individuo. Déficits cognitivos que no ocurren exclusivamente en un contexto de síndrome confusional y los déficits cognitivos no se deben a algún trastorno mental.
¿Qué nos lleva a pensar todas estas evidencias? Que cualquier persona de edad adulta o de edad mayor que pueda empezar a tener ciertos déficits en algunas de las áreas cognitivas importantes de este paciente, tendríamos que estar pensando o sospechando que ese paciente podría tener una enfermedad neurodegenerativa. Las enfermedades neurodegenerativas pueden comenzar desde los 50 años. Cada vez vemos pacientes mucho más jóvenes que presentan este deterioro cognitivo. Y en la experiencia en mi instituto, algunos de los principales síntomas que presentan los pacientes es un trastorno depresivo resistente al tratamiento. Es decir, concuerda con ese periodo de la vida en la que el paciente posiblemente deje de trabajar, posiblemente los hijos ya crecieron y entonces la familia o los familiares pretenden entender que este declive cognitivo, este declive social, este declive en las funciones son consecuencia de un trastorno o de un episodio depresivo. Por lo tanto, este sería un foco rojo que deberíamos de tomar en cuenta para poder llevar a ese paciente a un profesional de la salud y posteriormente comenzar con con el screening de los estudios, ya sea mediante estudios morfológicos o estudios funcionales como el que vamos a ver ahora. Bueno, de acuerdo al diagnóstico del trastorno neurocognitivo, tenemos muchas tecnologías que podemos utilizar. Ninguna está peleada con la otra. Todos nos ayudan a tener un contexto más importante del metabolismo, de la función, de la morfología de ese cerebro. Por ejemplo, la resonancia magnética, principalmente con imágenes de tensor de difusión, la espectroscopía de áreas específicas de acuerdo a lo que sospechamos y resonancia funcional que puede medir la conectividad neuronal. También podemos tener en la evaluación de escalas visuales, en la evaluación de la atrofia, podemos hacer un PET con flor de oxiglucosa, con amiloide o con tau, donde haya disponibilidad. Y tenemos también la tomografía por emisión de fotón único, utilizando ya sea HMPAO, SD o TRODAT. Y bueno, tenemos los estudios multimodales, donde fusionamos ya sea resonancia magnética con PET, o podemos fusionar resonancia magnética con SPECT, PET con CT o SPECT con CT. Entonces, cualquiera de los estudios nos puede ayudar a hacer un diagnóstico diferencial inicial. Esta gráfica, publicada por el doctor Satoshi Minoshima, nos habla de cómo ha cambiado, cómo ha variado a lo largo del tiempo la utilización del SPEC. Me llamó mucho la atención porque no en todos los centros diagnósticos, por lo menos en México, no tenemos esa cantidad de tomografía por emisión de positrones o de PET que quisiéramos o necesitamos para la población. Los principales servicios públicos en México no cuentan con un PET. Entonces, tener acceso a un PET es básicamente para alguna población casi imposible, tanto por la disponibilidad como por el costo. Sin embargo, la tecnología de SPECT es un poquito, tampoco es que tengamos muchos, pero es un poquito más accesible, tanto en costos como casi todos los hospitales públicos cuentan con un equipo que hace SPECT-CT. Sin embargo, esta es una gráfica mundial. Vean cómo desde el 2000 al 2020 no ha avanzado el SPEC. Las publicaciones cada vez son menores. Yo hice una revisión de las publicaciones y no hay muchas publicaciones que valoren el uso del SPEC-CT de perfusión en patología neurodegenerativa. Obviamente el plus sería el uso de amiloide, que en muchos países está disponible. Hasta donde yo sé, en México comercialmente todavía no contamos con partículas de amiloide o partículas de tau en los hospitales para hacer estudios de este tipo. Entonces, esta es la intención, ver cómo el SPEC es una herramienta útil que yo creo que ha sido infraevaluada o infravalorada en el cuestión de la práctica diaria de la medicina. Y bueno, vamos a comenzar con la enfermedad de Alzheimer. Rápidamente, es la causa más frecuente de demencia. Entre el 60 y 90% de los casos pertenecen a este tipo.
Normalmente se presenta en pacientes mayores de 65 años. Las mujeres tienen una prevalencia mayor que en el hombre, del 2 a 1, pero al aumentar la edad de la población, esto tiende a ser igualitario. Lo que predomina es la pérdida de memoria progresiva asociada a fallas del lenguaje, de la capacidad ejecutiva, de la personalidad, alteraciones conductuales como apatía o depresión y finalmente el fracaso en las actividades de la vida diaria. Anatomía patológica, bueno, la presencia microscópica de proteínas tau, ubiquitina y las placas seniles es básicamente cómo se ve microscópicamente la enfermedad una vez que se hace algún estudio anatomopatológico. Normalmente, pues, post-mortem. ¿Cuáles son los criterios para evaluar una probable Alzheimer? Bueno, la principal es una evidencia de mutaciones genéticas familiares. En pruebas genéticas cada vez son más comunes que se hagan en la población. Están haciéndose, creo, en todos los países ya con una alta posibilidad de detección. También puede haber clínicamente una evidencia clara del declive de la memoria y de algún dominio cognitivo, esto mediante clínica o con la utilización de pruebas neuropsicológicas, que también cada vez son más fáciles de obtener. Y lo que nos da el diagnóstico es este declive progresivo, gradual y constante de la capacidad cognitiva del paciente. Y bueno, que tengamos descartado una etiología mixta, porque por ejemplo, alteraciones vasculares pudieran dar estas alteraciones en las capacidades cognitivas y no estar relacionadas con una patología neurodegenerativa de tipo Alzheimer. Listo. Bueno, esta es una imagen de un PET con FDG, donde nos muestra en el equipo o en la cuantificación, nos muestra las áreas mayor afectadas de las regiones cerebrales en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, por ejemplo, vemos la alteración a nivel de las estructuras parietales y estructuras temporales en los cortes laterales sagitales. Vemos alteraciones a nivel de la corteza singular posterior. Vemos alteraciones, vemos alteraciones también que afectan lo que es la precúnea y la región insular de la corteza cerebral. Y lo que les voy a presentar yo son casos clínicos de SPECT-CT. Bueno, este paciente es un masculino de 74 años de edad, es diabético, hipertenso, pero está controlado. Le hicieron una prueba inicial, un mini mental text de Sfosley, con un puntaje de 19. Las áreas más afectadas en las pruebas hechas neuropsicológicas fueron la atención, el cálculo y la orientación espacio-temporal. Y las alteraciones neurológicas también presentaron alteraciones de atención, memoria, razonamiento y del estado de ánimo. Esta es la imagen inicial de SPECT de perfusión en los cortes tomográficos axiales, sagitales y coronales, donde claramente podemos observar una disminución significativa del flujo a través de las estructuras del cíngulo posterior y parietales de manera bilateral, con algunas alteraciones frontales, pero es más evidente la alteración posterior, sobre todo en la imagen sagital, donde podemos observar que tanto la ínsula como la precúnea y el cíngulo posterior tienen una hipoperfusión significativa. Cuando vemos la fusión, podemos observar cómo hay una disminución de volumen a nivel de las estructuras parietales, ligeramente frontales, con aumento de tamaño de circunvoluciones, aunque si podemos observar las regiones temporales, sobre todo las regiones paramesencefálicas, aparentemente no tienen un aumento importante de volumen tanto en los surcos como en las fisuras. Sin embargo, la hipoperfusión a nivel de las estructuras temporales es evidente, ¿no? En los estudios. Cuando hacemos la cuantificación con este sistema que es NeuroGAM, muchos lo conocen, lo tienen, podemos observar cómo hoy hay una hipoperfusión
que afecta corticalmente principalmente estructuras frontales, parietales y temporales bilaterales. Y cuando yo lo comparo con sujetos sanos, que es también mediante el uso de Neurogam, podemos observar estas hipoperfusiones significativas de predominio parietal con respecto de estructuras motoras aquí en la corteza prefrontal. Ok. Desde la corteza motora prefrontal y podemos observar cómo hay una disminución importante a nivel del cíngulo posterior y de la precunia. Entonces, básicamente el estudio de SPECT de perfusión nos es comparable totalmente con un estudio de PET. ¿Cuál es la deficiencia de este tipo de estudios? Bueno, pues la resolución espacial dada por la misma tecnología del equipo. Otro caso, este es un femenino de 69 años de edad con diagnóstico de depresión resistente de 20 años de evolución, con exacerbación de sintomatología depresiva en los últimos 5 años y disminución de la autonomía con pérdida de memoria. Su mini mental está en 24 puntos, es decir, todavía no hay tantas alteraciones a los niveles, pero las pruebas psicológicas mostraron afectaciones en memoria, atención, lenguaje, razonamiento y percepción. Esta es su imagen inicial. Su SPECT muestra igual hipoperfusión parietal de las estructuras posteriores, ¿sí? Vean cómo se ve en la imagen volumétrica, con hipoperfusión temporal, parietal, ¿sí? Y ligeramente temporal hacia las regiones mesiales. Esta es la tomografía o la fusión de imágenes de esta paciente, donde ya podemos observar que hay una disminución franca de volumen a nivel de las estructuras paripocampales, en las áreas temporales mediales. Vemos cómo las estructuras subcorticales respetan sus perfusiones y vean cómo las estructuras del cíngulo posterior y estructuras temporales están también con hipoperfusión significativa. Y cuando hacemos la cuantificación, claramente podemos observar que hay una disminución generalizada del flujo cortical, pero predominantemente en áreas temporales, parietales, ¿sí? Y estructuras posteriores occipitales. Entonces, es una imagen muy representativa de una enfermedad de Alzheimer. Cuando hacemos la comparación con sujetos sanos, volvemos a observar las hipoperfusiones en las áreas mencionadas y siempre se respetan las áreas motoras o motoras prefrontales. Ok. Y este es el último estudio que les voy a presentar. Este es un caso muy interesante. Es una paciente femenina de 58 años de edad, es decir, joven. Tiene un antecedente de trastorno bipolar tipo 2 desde los 20 años, 29 años que ha estado en tratamiento, pero tiene depresión y alteraciones somatosensoriales, fallas népsicas recientes y atención disminuida. Esta paciente no le habían hecho pruebas por la edad, no se sospechaba de una alteración de tipo neurodegenerativa. Sin embargo, al hacer el SPECT de perfusión, pueden observar una única área de hipoperfusión leve a moderada en la región parietal derecha, donde la estoy señalando. Claramente se ve aquí la lesión. Entonces, hay una ligera también disminución por aumento de surcos a nivel de la región parietal y las estructuras temporales no presentan ninguna alteración. Esta es la imagen de cuantificación. Vean cómo se observa claramente esta área de hipoperfusión parietal derecha con una hipoperfusión de leve a moderada y cuando lo comparo con sujetos sanos, se persevera esta imagen de hipoperfusión. Esta paciente le mandamos a hacer un estudio de tomografía por emisión de positrones con FDG, es este estudio que les presento. Vean cómo el área que se había diagnosticado en el SPECT cerebral se ve claramente con hipometabolismo en las áreas de PET, sobre todo en la región parietal derecha, pero en el PET podemos observar una ligera disminución de los flujos a nivel de las estructuras parietales izquierdas, con una disminución de volumen a nivel de esta región. Vean, en el PET obviamente la resolución espacial es mucho mejor y se ve mucho más bonita, ¿no? La imagen. Pero sin embargo, esta área parietal que habíamos observado en el SPECT ya nos hace pensar
al no tener ningún antecedente más que el trastorno bipolar, que esta paciente pudiera tener algún trastorno neurocognitivo. La paciente fue seguida, se mandó a hacer estudios genéticos y se encontró gen positivo para enfermedad de Alzheimer. Entonces es un caso muy interesante donde la comparación entre el estudio de SPECT de perfusión y el estudio de PET nos ayudan a dar el diagnóstico. ¿Ok? Bueno, vamos, también dentro de la enfermedad de Alzheimer hay dos subtipos importantes que tendríamos que tomar en cuenta. Uno de ellos es la atrofia cortical posterior y otro es la variante frontal de la enfermedad de Alzheimer. La variante frontal de la enfermedad de Alzheimer es la que más nos cuesta trabajo identificar porque se parece mucho a la enfermedad neurodegenerativa frontal o trastorno neurodegenerativo frontotemporal. Sin embargo, tiene ciertas características importantes que deberíamos de tomar en cuenta, porque además de la afectación frontal, siempre va a afectar las estructuras parietales y el cíngulo posterior. Y la atrofia de cortical posterior normalmente afecta también estructuras del cíngulo posterior y occipitales. Y bueno, les voy a presentar algunos casos de estos dos tipos. Este es un masculino de 57 años de edad que tiene apraxias ideomotoras e ideacionales, agnosias, principalmente prosopragnosia. No coopera en el examen cognitivo, pero es evidente las fallas de memoria episódica y está asociado a alteraciones visoespaciales. Cuando yo le hago el estudio de SPECT en las imágenes iniciales, podemos observar esta hipoperfusión importante, también posterior, que nos pudiera orientar quizá a que fuera una enfermedad de Alzheimer. Pero si se pueden dar cuenta, las estructuras occipitales en este estudio están disminuidas también. Hay una hipoperfusión que no debería de observarse a nivel del cíngulo posterior y estructuras occipitales. Cuando hago la fusión, puedo observar que la disminución de volumen es básicamente posterior, ¿sí? Y vean cómo a nivel de las estructuras de occipitales también hay una disminución importante de los flujos. Cerebelo está completamente normal, así como los núcleos subcorticales. Cuando hacemos el análisis mediante neurogam, las estructuras más afectadas son parietales y occipitales, como pueden ver en esta imagen, ¿sí? Hay ligera hipoperfusión con áreas de perfusión normal a nivel de las estructuras frontales, como se ve aquí, y las áreas son prácticamente en todo lo que es la corteza posterior, que a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, no tendría por qué afectar estructuras occipitales. Aquí el diagnóstico diferencial entre la atrofia cortical posterior sería con la enfermedad de cuerpo o la demencia de cuerpos de Lewy, que también puede afectar estas regiones. Esta es la comparación. Vean cómo claramente se observa esta hipoperfusión, sobre todo hacia los cortes mediales en esta imagen que ustedes pueden observar. Y bueno, la variante frontal de la enfermedad de Alzheimer, lo principal es que causa déficits conductuales tempranos y los PETs muestran disminución de la captación en corteza temporal posterior, parietal y frontal. Este sería digamos, el punto que ustedes tendrían que evaluar en sus pacientes para determinar que sea una variante frontal de la enfermedad de Alzheimer y no sea una demencia frontotemporal. La alteración neurodegenerativa frontotemporal normalmente, casi siempre en el 95% de los casos, no afecta la corteza parietal. Esta es una paciente de 53 años de edad, dietista, pensionada, diagnóstico psiquiátrico como trastorno depresivo mayor, moderado. La están mandando por una demencia no especificada. Ellos están pensando en una degeneración frontotemporal. Está operada de esterectomía por miomatosis, tiene sintomatología depresiva, alteraciones de la conducta, agresividad e irritabilidad. Y cuando hacemos el estudio, ustedes podrán observar que hay una disminución, sí leve, de las estructuras frontales, pero si nos vamos hacia la corteza parietal, vemos como de manera bilateral hay una hipoperfusión significativa de mayor gravedad o de mayor intensidad que en las estructuras frontales. En la imagen volumétrica podemos observar esta hipoperfusión parietal, ¿sí? Y
con afectación hacia estructuras prefrontales. En las imágenes sagitales, vean cómo la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal presenta también hipoperfusión significativa, disminuida, que esto puede ocasionar las alteraciones de la conducta de la paciente referidas. Cuando hacemos la comparación con la tomografía, vean cómo tomográficamente hay una disminución de volumen en la escala visual a nivel de las estructuras de los giros superiores, medio e inferior del frontal, de la región prefrontal básicamente y de la región parietal. Vean cómo hay una leve disminución, sinceramente no significativa. Las estructuras temporales a nivel de las estructuras mesencefálicas aparentemente no tienen disminución de volumen y la afectación mayor volumétrica es en las regiones prefrontales. Cuando hacemos la cuantificación mediante el sistema NeuroGAM, podemos corroborar estas áreas de hipoperfusión que vimos frontales con mayor afectación a las estructuras parietales. Entonces, la estructura parietal, la hipoperfusión parietal en este paciente, así como la alteración a nivel del cíngulo de la precunia, en este caso, podemos hablar de una variante frontal de la enfermedad de Alzheimer. También es importante que tomemos en cuenta que toda la bibliografía dice que entre más avanza la enfermedad, es más difícil hacer un diagnóstico diferencial. Sin embargo, las estructuras parietales siempre van a estar acompañando a la hipoperfusión frontal en este tipo de variante. Muy bien. Ahora les voy a presentar un poquito de la demencia de los cuerpos de Lewy. Es rara, sin embargo, corresponde entre el 15 y el 20% de las demencias. La prevalencia es más de 65 años y aumenta a mayor edad. Por ejemplo, el pico máximo es a nivel de los 85 años. ¿Cuál es la diferencia con el Alzheimer? Bueno, esta se caracteriza por alteraciones visoperceptuales que la enfermedad de Alzheimer normalmente no tiene. Estos pacientes pueden presentar alteraciones en lo que es alteraciones de tipo alucinatorias visuales. Su inicio es insidioso, su evaluación es progresiva y hay una disminución importante de los niveles de acetilcolinesterasa. ¿Cuáles son las características diagnósticas esenciales? Pues una cognición fluctuante con variaciones de la atención y del estado de alerta, alucinaciones visuales y pueden relacionarse con parkinsonismo, ¿no? También es importante pensar que estos pacientes normalmente tienen alteraciones del sueño y una sensibilidad a los neurolépticos muy, muy grave. Por lo tanto, no hay que no hay que recetarlos porque para el síndrome parkinsonismo. Entonces, el diagnóstico diferencial de este tipo de pacientes es muy importante antes de iniciar el tratamiento. ¿Cuáles son los hallazgos que tenemos en la perfusión? Bueno, a igual que la enfermedad de Alzheimer, la hipoperfusión temporal, la hipoperfusión del cíngulo, de los núcleos caudados y de los tálamos, que esto sí es nuevo en los pacientes de enfermedad de Lewy, y la hipoperfusión occipital que me da el diagnóstico diferencial. Estos son los hallazgos que encontramos por SPECT, ¿sí? Con alteraciones a nivel de las estructuras posteriores, básicamente a nivel del cíngulo posterior y corteza occipital. Y bueno, el caso que les presento es una femenina de 83 años de edad con un antecedente de trastorno depresivo mayor de larga evolución, es hipertensa, tiene incontinencia urinaria, errores de juicio, fallas atencionales y nésicas. Presenta un cuadro de deterioro cognitivo con síntomas conductuales como apatía, alteraciones visoespaciales. Ha tenido alteraciones del sueño con insomnio intermitente, sueño poco reparador, incremento en la somnolencia diurna y el estudio polisomnográfico reportó apneas y movimientos durante el sueño. Eh, Clínicamente, o la probabilidad clínica, de acuerdo a la valoración del médico especialista, es una demencia de cuerpos de Lewy. Entonces, esta es la imagen inicial de SPECT-CT, donde también observamos una disminución generalizada del flujo, ¿sí? Con mayor afectación hacia las estructuras parietales
y temporales, principalmente hacia las regiones mediales del temporal, con hipoperfusión también de las estructuras occipitales, ¿no? En la imagen tomográfica o en la imagen de fusión de SPECT-CT podemos observar cómo hay una disminución de volumen importante a nivel parihipocampal bilateral, con una hipoperfusión significativa, hipoperfusión de las estructuras occipitales y disminución de volumen frontal. Cuando hacemos la cuantificación, podemos observar que hay una disminución generalizada del flujo, con mayor afectación en las áreas parietales, una afectación moderada a severa de las áreas parietales, principalmente mediales, y alteraciones estructuras mediales y laterales de los temporales. Al hacer la comparación con sujetos sanos, observamos esta hipoperfusión marcada, nivel posterior, parietal, con leve hipoperfusión frontal. Vean las áreas, principalmente las áreas superiores, mediales y laterales de ambos temporales, y en la región parihipocampal, principalmente izquierda, y a nivel de la precunia hay una disminución significativa. Entonces, aquí lo importante que yo les quisiera compartir es que las estructuras occipitales pueden presentar una hipoperfusión moderada a severa en los pacientes que tienen enfermedad de cuerpos de Levy. Por lo tanto, sería una región a evaluar conscientemente o consistentemente buscando este tipo de alteraciones. Ok. Y bueno, por último, vamos a pasar rápidamente a ver lo que es la degeneración frontotemporal. ¿Sí? Es una enfermedad también neurodegenerativa, es la tercera más común. Esta tiene un cuadro de presentación en pacientes más jóvenes, entre los 45 y los 65 años de edad. Su distribución es igual en ambos sexos y presentan alteraciones del comportamiento con cambios de personalidad, alteraciones de la conducta social y afectación en el lenguaje. Estos son sus criterios diagnósticos, me los voy a saltar, pero sus variantes, por ejemplo, la variante del comportamiento puede tener una desinhibición, apatía, pérdida de simpatía y puede haber alteraciones en cambios dietéticos o hiperoralidad. Y la variante del lenguaje, pues obviamente sus alteraciones son en el lenguaje, en el habla, en elección de palabras, denominación de objetos, gramatical y comprensión de palabras. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que observamos? Principalmente en la variante conductual hay una hipoperfusión de los lóbulos frontales y de la región rostral anterior, del temporal y del giro del cíngulo anterior. Hay mayor afectación frontal en los pacientes que tienen DFT, variante del comportamiento, y las alteraciones pueden ser un poquito más asimétricas, con predominio a la izquierda en las variantes del lenguaje. Entonces, podemos en el cuadro de referencia de PET, podemos observar las áreas más afectadas y vamos a hacer la comparación con los estudios de espectro. Este es un femenino de 70 años de edad con un diagnóstico de trastorno cognitivo mayor más evento vascular isquémico en el 2022. Ha presentado deterioro continuo progresivo de su funcionalidad que se ha acompañado de deterioro de sus capacidades cognitivas con repercusión en la autonomía del paciente. En las pruebas neuropsicológicas, los dominios más afectados fueron la atención compleja, la función ejecutiva, el lenguaje, la memoria, las habilidades perceptuales motoras y de reconocimiento social. Actualmente la paciente conserva autonomía y funcionalidad en actividades básicas de la vida diaria, pero requiere apoyo para la realización de actividades instrumentadas y avanzadas de la vida diaria. Esta es la imagen inicial de SPECT-CT en sus cortes tomográficos y podemos observar claramente cómo la hipoperfusión es evidentemente frontal desde los cortes superiores, ¿sí? O los cortes dorsales hasta los cortes ventrales y las alteraciones abarcan las estructuras temporales. Vean en la imagen sagital cómo la hipoperfusión es principalmente rostral y las estructuras dorsales conservan la perfusión. Cuando hago la fusión con tomografía, podemos observar esta imagen de disminución de volumen
que es una imagen muy característica, muy de libro, le digo yo. Es una imagen muy evidente de una disminución de volumen a nivel de las estructuras frontales superiores, que se acompaña de una hipoperfusión importante, así como en las estructuras temporales bilaterales. Cuando hago la comparación con sujetos sanos, perdón, cuando la imagen de cuantificación, podemos observar claramente cómo está afectada la región frontal, principalmente hacia las regiones prefrontales, temporales y las regiones dorsales, frontales de manera bilateral, y las regiones posteriores conservan su perfusión normal. Cuando lo comparo con sujetos sanos, igualmente podemos observar esta o podemos corroborar esta hipoperfusión que ya habíamos identificado. Este es un claro ejemplo, un ejemplo muy bonito, muy significativo de una demencia frontotemporal. Y el siguiente caso clínico es una femenina de 73 años de edad, sin antecedentes psiquiátricos. Hace 2 años comenzó con cambios conductuales como desinhibición y alteraciones cognitivas de tipo ejecutivas. Ahí tiene impulsividad y es consumidora de alcohol y tabaco. Entonces podemos observar en la imagen inicial de espectro cómo hay una hipoperfusión marcada a nivel de las estructuras frontales ya identificada. Las estructuras temporales tienen hipoperfusión principalmente del lado izquierdo hacia las regiones más ventrales de la imagen, y en la imagen de fusión podemos observar también cómo hay una disminución de volumen importante, hay aumento del tamaño de los ventrículos laterales. Sin embargo, el índice de Evans fue normal. Sin embargo, esta asimetría conserva flujos a nivel de las estructuras subcorticales, de las estructuras occipitales, pero vean cómo hay una disminución importante frontal temporal. Cuando hacemos la cuantificación, podemos observar esta disminución del flujo a nivel de estructuras frontales, y aquí lo que llama la atención es esta alteración parietal unilateral, ¿sí? Se la ven aquí, en los cortes derechos, que también está afectando ya alteraciones parietales. Entonces, esta alteración parietal que podemos observar, que no observamos en la variante conductual, que no está representada por una variante conductual, pudiera llevar a pensarnos que esta paciente tiene un cuadro de enfermedad de Alzheimer con variante frontal. Entonces, como tal, lo dimos como diagnóstico, ha estado en seguimiento. Recuerden que en la historia clínica la paciente decía que había alteraciones de tipo ejecutivas también. Entonces, las alteraciones parietales pudieran estar relacionadas con esta patología. Vean en la cuantificación cómo si hay una disminución significativa del flujo a nivel de estructuras parietales laterales. ¿Ok? Y bueno, el último caso de este tipo, perdón, comando de tiempo. Es un femenino de 48 años de edad, muy joven, con un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2, clínicamente con conducta inapropiada, desinhibición, impulsividad. El reporte de neuropsicología corrobora fallas en áreas de memoria de trabajo, de organización perceptual, de juicio práctico, de memoria visual, ejecutiva, lo que concuerda como un síndrome de disfunción frontal, tanto en el plano conductual como cognitivo, y hay que relacionarlo con los hallazgos de imagen. Vean, este es su aspecto inicial. Eh, Podemos observar una leve hipoperfusión a nivel de las estructuras frontales, principalmente en los giros superiores hacia los cortes mediales, las áreas que estoy señalando. Básicamente el resto de las estructuras conservan flujos simétricos. Y a esta paciente, por esta leve disminución del flujo, le indicamos un estudio de PET, y vean cómo hay una también ligera disminución en las mismas zonas que marca el SPECT de perfusión. El resto de las estructuras está normal, no observamos ningún cambio. Entonces, solamente esta zona de hipoperfusión a nivel de giros superiores. Como la paciente es una paciente que tiene un trastorno bipolar tipo 2, estos hallazgos pueden estar relacionados con su patología psiquiátrica de base y no estar relacionados con alguna alteración neurocognitiva. Entonces,
El PET también nos puede ayudar para evaluar ligeramente o hacer una doble evaluación de las actividades cerebrales cuando tenemos duda en el estudio de SPECT. Sobre todo, les decía yo, por la resolución espacial del mismo. Y bueno, rápidamente les voy a enseñar algunos casos de la afasia primaria progresiva, de la variante semántica. Esta es una femenina de 64 años de edad, de 12 años de evolución, con fallas ejecutivas, cognitivas, conductuales y afasias. Su diagnóstico clínico es una afasia probablemente semántica. Vean en las imágenes iniciales cómo la hipoperfusión es asimétrica, con mayor afectación hacia las estructuras frontoparietales del lado izquierdo, ¿sí? Y el resto del estudio muestra perfusión normal. Cuando hacemos la imagen de fusión, podemos observar cómo hay esta hipoperfusión significativa del lado izquierdo, ¿sí? Y, perdón, hay alteraciones a nivel de las estructuras temporales bilaterales con disminución de volumen significativa. Cuando hacemos la cuantificación, es evidente, clara, esta alteración predominantemente asimétrica izquierda en las áreas parietales y bilateral hacia las áreas temporales. Y en la cuantificación con sujetos sanos, vemos cómo estas afectadas las áreas mediales de ambos temporales paripocampales y las áreas laterales, ¿sí? El cíngulo posterior está respetado, aquí no hay alteraciones, y las alteraciones frontotemporales de predominio izquierdo, que son características de la afasia en su variante semántica. Y en la no fluente o agramatical, también los estudios muestran que hay los hallazgos de FDG muestran que hay alteraciones de la corteza frontal subposterior y también lateral izquierda, aunque aquí sí hay alteraciones a nivel de la ínsula. Este es un paciente masculino de 63 años de edad, orientado en persona, resto poco valorable por alteraciones del lenguaje, pero aparente desorientación situacional. Su lenguaje está en tono medio, volumen adecuado, velocidad preservada, no fluente, agramático por falta de conjugación adecuada y en momentos por ausencia de artículos o conjunciones. Habla con frases cortas, separadas, no oraciones largas, complejas. Repite palabras y nomina objetos. No repite frases. Es difícil de evaluar el contenido del pensamiento, pero por momentos logra un discurso coherente, cálculo adecuado. No hay datos de focalización, rigidez leve de predominio izquierdo. Y ese es el diagnóstico de envío. Y este es el estudio de perfusión, donde observamos que hay una leve hipoperfusión a nivel de las estructuras frontales, pero de manera bilateral, ¿sí? Podemos observar cómo no hay esta asimetría como en el estudio anterior, que era evidente del lado izquierdo, y aquí observamos una disminución importante de la perfusión a nivel de estructuras mediales temporales, pero de manera bilateral. En la fusión de imagen observamos esta hipoperfusión asociada a disminución de volumen en la tomografía, principalmente frontal, bilateral. Aquí ligeramente se ve un poco asimétrico el izquierdo, sin embargo, no es tan evidente. Cuando hacemos la cuantificación, observamos esta hipoperfusión moderada a severa que afecta a regiones frontales, rostrales y orbitofrontales, así como regiones laterales, parietales, pero no hay ningún predominio. Y al hacer la comparación con sujetos sanos, sí podemos observar que aquí ya marca ligero predominio izquierdo con las afectaciones frontales, bilaterales y temporales mediales. Entonces, los sistemas de cuantificación a veces nos ayudan a tener, sobre todo en áreas muy pequeñas, una visualización mayor de las alteraciones para poder abordar mejor el diagnóstico diferencial de nuestro paciente. En la variante logopénica hay deficiencias en la nominación y repetición de oraciones, problemas cognitivos y síntomas del comportamiento. Y este es un masculino de 74 años de edad con diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, probable fibrilación auricular y antecedente de eventos vasculares transitorios. Tiene además hiperplasia prostática, toma multifarmacia y presenta fallas amnésicas, comportamiento errante, fallas de lenguaje, nominación de objetos y retención. Y el diagnóstico de envío es un probable trastorno neurocognitivo en estudio. Y en este estudio podemos observar que las estructuras frontales
y parietales tienen un buen flujo, pero las estructuras subcorticales presentan una disminución de la perfusión, así como una hipoperfusión bilateral a nivel de las estructuras temporales, principalmente hacia las regiones mediales. Cuando hacemos la fusión con estudio de imagen, vemos que la tomografía no muestra alteraciones, es una tomografía aparentemente normal, con un ligero aumento de tamaño de la cisura lateral izquierda, pero básicamente no hay alteraciones. Sin embargo, la hipoperfusión es presente en las imágenes, principalmente a nivel de las estructuras temporales del lado derecho. Cuando hacemos la cuantificación, podemos observar esta hipoperfusión frontal, esta hipoperfusión heterogénea parietal y la hipoperfusión moderada bilateral temporal de predominio derecho. Y al hacer la cuantificación, observamos áreas de hipoperfusión leve a moderada que pudieran estar relacionadas con algún trastorno vascular, quizá de pequeño vaso, debido a los antecedentes del paciente. Entonces, podríamos descartar aquí que tuviera alguna alteración de tipo Alzheimer, sobre todo porque a nivel de la precunia no hay ningún tipo de alteración. Y bueno, esta es la bibliografía de la que sacamos la mayor parte de los estudios y como mi conclusión, me gustaría invitarlos a realizar el SPECT-CT. Es un estudio fácil, seguro, disponible, que nos permite la identificación de hallazgos que se relacionan con pérdidas de volumen y alteraciones del flujo iniciales. Y podemos tener un diagnóstico de probabilidad en pacientes con sospecha de trastornos neurocognitivos mayores. Además que en conjunto con otras técnicas diagnósticas de imagen, tienen una alta sensibilidad y especificidad, principalmente en el diagnóstico de la DFT y de la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, esto es todo por mí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación. Le agradecemos mucho, ya que esto en realidad es de mucho valor para todos los países, principalmente en el área de Latinoamérica y en áreas de México también en las que no se cuenta con PET-CT, como bien comentaba. Em, entonces, el uso de las gamacámaras y la técnica de SPEC y o SPEC-CT, pues está siendo muy utilizado y hay algunas preguntas, que nos pasaron por acá y también de forma personal quería hacer para enriquecer la plática. Muchas gracias por su ponencia y sobre todo por estos casos tan representativos que ha recogido a lo largo de toda su experiencia. Pues sabemos que es vasta, y la verdad se aprecia mucho ver cómo se puede representar a través de todos los trastornos neurodegenerativos en un estudio, sobre todo de nosotros de medicina nuclear, ver, aprender y tener estos diagnósticos diferenciales en cuenta. Em, en realidad, esta relevancia clínica que tenemos en su práctica diaria, doctora, preguntan que en qué pacientes que con deterioro cognitivo, con alguna sospecha de demencia o qué toma en cuenta para usted autorizar un estudio de medicina nuclear o que considere útil para que se pueda realizar un SPECT-CT para el apoyo del diagnóstico. Muchas gracias. Bueno, en mi experiencia, donde yo trabajo en el instituto, es un hospital psiquiátrico, por lo tanto, los pacientes eh, acuden normalmente por algún trastorno de tipo psiquiátrico o del estado de ánimo. Entonces, los pacientes que tienen un diagnóstico inicial de depresión, pero que con el tratamiento no tienen ninguna mejoría, normalmente pasan a la clínica de trastornos neurológicos o lo que le llamamos nosotros la psicogeriatría o la neuropsiquiatría. Entonces, una vez que llegan ahí, el primer examen que hacemos es un mini mental test. Si el mini mental tiene un porcentaje mayor a 23, ese paciente va a iniciar un protocolo de estudio diagnóstico mediante imagen. Entonces pasan a hacer estudio de imagen y posteriormente pasan a hacer pruebas neuropsicológicas. Entonces nuestra participación es básicamente en la concordancia clínica
pruebas neuropsicológicas y las alteraciones que vemos tanto en el SPECT-CT como en la imagen de perfusión y las imágenes de resonancia magnética. Nosotros no tenemos PET y somos un Instituto Nacional de Salud, entonces tampoco es que podamos llevar a hacer un PET. Llevamos a hacer PETs a pacientes que tenemos duda, pacientes muy jóvenes que tienen cuadros muy característicos por imagen de un trastorno neurodegenerativo. Ok, doctora, muchas gracias. Sí, yo creo que también, como comenta, lo que nos va a dar la pauta también son todos los datos clínicos, todos los datos de alguna imagen previa que haya tenido, para nosotros apoyarnos y poder realizar, ¿no? Estos estudios de SPECT-CT especializados. Bueno, que nos va, la finalidad de esto es aportar más al cuadro o al diagnóstico del paciente. Eh, También algo muy importante y que también yo creo que para el foro es importante tener en cuenta que no solo los trastornos neurodegenerativos son los que podemos detectar por estos estudios de medicina nuclear, sino como usted también dice, los tipos neuropsiquiátricos y también tenerlo en cuenta de los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Como bien pudo pues, señalar en los diferentes tipos. Acá tenemos otra pregunta, doctora, acerca de, ellos preguntan acerca de la preparación, si tiene alguna preparación especial este tipo de pacientes o por si algún tipo de demencia tiene alguna por aparte. Bueno, nosotros en el instituto, mi experiencia con los pacientes con demencia, la mayoría de ellos coopera, ¿sí? Coopera para la realización de los estudios. Sin embargo, lo que hemos notado es que los pacientes, sobre todo con alteraciones de tipo parkinsónico, son los que más difícil es la obtención del estudio y lo que hacemos es hacer una deprivación de sueño con ellos. Pero la preparación básicamente es la suspensión de alimentos o bebidas que puedan alterar el flujo, por ejemplo, el café, por ejemplo, las benzodiazepinas, las suspendemos 24 horas antes, pero de ahí en fuera ningún fármaco tendrían que suspenderlo. Y la preparación, pues básicamente que vayan desayunados y que vayan acompañados de un familiar. En caso de que no pudiéramos hacer el estudio, lo que procedemos es hacer una anestesia. Inyectamos el radiofármaco primero, dejamos el tiempo de reposo de 40 minutos más o menos y posteriormente el anestesiólogo hace el proceso de anestesia con propofol, puede ser, y lo pasamos a tomar imágenes. Ah, ok, doctora, muchas gracias. Sí, también, bueno, nosotros también a veces, dependiendo del paciente, si viene muy inquieto o así, también a veces antes de la inyección, nosotros ponemos las luces bajas y todo eso, evitar los estímulos visuales para evitar la mayor perfusión hacia el occipital. Eso también puede ayudar, también respondiendo a la pregunta del foro. Em, y también, bueno, igual en medicina nuclear convencional tenemos experiencia tanto con HMPAO, tanto como con SD. También el foro pregunta que si en su experiencia, doctora, usted tiene ha notado alguna diferencia entre los estudios de SPEC con HMPAO versus SPEC SD. Gracias. Para hacer el diagnóstico diferencial, no. Yo no uso HMPAO porque depende mucho del marcado de la molécula. El HMPAO es muy inestable, entonces la molécula comienza a despegarse muy pronto, quizás por técnica en México comienza a despegarse muy pronto del tecnecio y a veces veo muchas zonas de captación a nivel del macizo facial y hay una captación muy heterogénea a nivel de la corteza o sustancia gris. No lo uso porque en México no tienen una buena molécula que pudieran marcarse y que pudiera tener estabilidad. En cambio, el dímero de etilcisteína sí tiene mayor estabilidad molecular y me permite tener mejores imágenes. Pero en cuestión de la interpretación de las imágenes, básicamente es la misma. Solo hay que tomar en cuenta que el HMPAO tiene ligera disminución del flujo a nivel de la corteza occipital
Y cuando vamos a hacer un diagnóstico diferencial entre enfermedad de cuerpos de Lewy o demencia asociada a Parkinson, es importante tomar esa consideración, que el HMPAO por sí mismo capta menos en la corteza occipital. Muchas gracias, doctora. Eh, También había otra pregunta. Bueno, yo creo que es más como un tipo de recapitulación acerca de todo lo que comentaba. O sea, estos tipos de patrones que se presentan en el SPEC. Dice que, dice, ¿cómo nos ayuda el SPEC-CT a diferenciar el Alzheimer contra otras demencias como la frontotemporal o la vascular? Bueno, como les comentaba yo, el Alzheimer, normalmente las alteraciones son a nivel parieto temporal. Entonces, un Alzheimer puro tendría esas alteraciones, parieto temporal, cíngulo posterior y precúneo. ¿Qué pasa con la variante frontal? Bueno, va a afectar a los lóbulos frontales, regiones orbitofrontales, y también va a afectar a los lóbulos parietales y a lo que es la precúnea, ¿sí? La variante frontal del Alzheimer. Sin embargo, el trastorno neurodegenerativo frontotemporal no tendría por qué afectar el parietal. Entonces, el tip es fíjense en los parietales para poder hacer un diagnóstico diferencial. Como les dije también, entre más tiempo pase entre el diagnóstico se haga mucho más tardío, es mucho más difícil hacer una diferencial de las demencias, porque al haber mayor afectación, tiende a afectarse toda la corteza cerebral y es mucho más difícil hacer un diagnóstico. Me Muchas preguntaban por ahí que alguien que no tiene Neurogan. Bueno, ahí pueden usar el Neurospect, que muchos equipos tienen ya incluidos en su equipo. También pueden usarlo. Yo sí les recomiendo que no basen su diagnóstico en un análisis cuantitativo, porque los análisis cuantitativos normalmente lo que hacen es comparar los flujos de diferentes poblaciones con un grupo control de otra población. Acuérdense también que el cerebro no tiene este nivel de apagado. Entonces el cerebro, el flujo, la perfusión, el metabolismo pueden variar por momentos en el cerebro. Entonces mi recomendación es siempre vean las imágenes, hagan un análisis cualitativo de las mismas. El ojo experto siempre es mejor y vayan y comparen sus resultados cualitativos con los resultados que obtenieron de forma cuantitativa. Todos los equipos de medicina nuclear tienen algún sistema de análisis cuantitativo. General tiene uno, Siemens tiene otro, o sea, tienen diferentes equipos con los que pueden ayudarse a hacer un análisis de sus imágenes, pero mi recomendación es vean las imágenes siempre de forma cualitativa. Sí, doctora, muchas gracias. Eso es muy importante. Yo creo que la experiencia y como usted comenta, el ojo y la práctica siempre deben de imperar en este tipo de diagnósticos porque no están considerando todos los trastornos clínicos o todos los datos clínicos que nos podemos guiar y proporcionar. Entonces sí es algo muy importante para el foro que únicamente debe ser como de forma complementaria, que con nuestros hallazgos a veces pueden empatar y concordar con estos datos. También dice que en la manera de reportar preguntan desde Buenos Aires que cuando hace el diagnóstico diferencial, ¿cómo es su reporte? Si lo reporta como algún grado de probabilidad o cómo es su conclusión. Dice. Bueno, recuerden que ahora las nuevas guías para el diagnóstico de trastornos neurodegenerativos pasan de posible a probable. Entonces, la posibilidad es diagnóstica clínica y la probabilidad la damos nosotros con los hallazgos que vimos. Entonces, cuando yo hago el reporte la interpretación, normalmente paso de un posible a un probable si mis imágenes fueron positivas. Entonces, hallazgos probablemente compatibles con enfermedad de Alzheimer, con degenerativa frontotemporal. Básicamente estos tres diagnósticos, enfermedad de cuerpos de Levy, vascular, obviamente si veo algo de alteraciones vasculares, demencia por Alzheimer
y por el otro lado la frontotemporal, sí deberíamos de hacer el diagnóstico diferencial. Ya los subtipos son más precisos, son más controversiales, porque a veces los hallazgos son muy insignificantes, como para ya ponerle nombre y apellido. Pero mi recomendación es siempre pongan probable, porque las guías así lo dicen. Las guías dicen que si tienes un estudio de imagen, puede ser una resonancia, puede ser una tomografía, puede ser un PET o puede ser un SPECT, podemos hablar de probabilidad, ¿sí? Si ustedes van a interpretar un estudio de amiloide, digo, en México creo que todavía no tenemos, hasta donde yo sé, de manera comercial, por ahí andan queriéndolo hacer, pero bueno, todavía no lo tienen. Cuando hacemos un estudio de amiloide o tau, ya podríamos hablar de positividad, ¿no? Espero que haya contestado su pregunta. Yo creo que sí, doctora. Aquí tenemos otra acerca del Z-score. Dice que si el Z-score puede ayudar a mejorar el análisis de los casos. Sí se puede, sí lo puede, sí nos ayuda. El Z-score nos da escalas de colores. Sin embargo, a la hora de que ustedes hagan este sistema de cuantificación, que pasen al espacio de tal área, tienen que tener mucho cuidado de que sea al final muy pegado o muy cercano o sea, el procesamiento tiene que ser muy minucioso, porque si no nos puede dar falsos positivos. Muchas gracias, doctora. Em, También hablando de eso, del avance ahora que tenemos, ¿no? Del PET y el TAU, y que bien representaba en un inicio en su diapositiva de los métodos de imagen de medicina nuclear, cómo han ido avanzando unas y entrando en desuso otras. En realidad, pues también yo pienso que tal vez al haber más datos o más evidencia científica de todos estos trastornos neurodegenerativos que se pueden ver por el PET y por estudios de medicina nuclear, tal vez algunos clínicos que todavía aún no utilicen esto pueda incrementar el uso de estos y empezar a solicitar este tipo de estudios en donde antes ya existía una gamma cámara y probablemente no se solicitaba este tipo de estudios. Entonces tal Sí, vez pueda claro. incrementar esta parte, ¿no? Aquí la principal debilidad del SPECT es que, por ejemplo, actualmente con los nuevos medicamentos que se están utilizando para el tratamiento de Alzheimer, ¿no? Que lo que hacen es disminuir o retardar, mejor dicho, no disminuye, sino retardar la proliferación de placas seniles. Con los medicamentos que se están utilizando y aprobados por la FDA, lo que los laboratorios pretenden ver es cómo ha disminuido esa capacidad de progresión de la producción de placa amiloide. Entonces, obviamente los estudios con amiloide van a ser mucho más solicitados que los estudios de perfusión cerebral para hacer un diagnóstico. Las pruebas rápidas, estas ya de sangre para buscar proteínas en los pacientes de Alzheimer, pues cada vez hay más. Los médicos cada vez son muy caras todavía, pero yo creo que van a ir. Entonces, ¿qué depende de los nucleares? Bueno, pues decirles a los médicos qué les podemos ofrecer, que vean la utilidad del estudio. O sea, yo siempre creo que debemos de vender la utilidad del estudio. Al paciente rápidamente podemos hacer el diagnóstico. Yo tengo pacientes que han pasado, por desgracia, sí, por desgracia, de un trastorno psiquiátrico a una enfermedad degenerativa en poco tiempo, ¿no? Con progresión clínica, con sintomatología no muy florida, que no nos llevaba a pensar en un trastorno neurodegenerativo. Entonces, para allá vamos. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, Eh, creo que ya estamos un poco sobre el tiempo. Y doctora, le paso múltiples felicitaciones que han hecho llegar los Muchas asistentes. gracias. Muy útil su plática, de verdad, y sobre todo para Latinoamérica y para todos los médicos nucleares que no contamos con PET así disponible. Y pues les doy el anuncio, el último anuncio. Recuerden que la plática está grabada y se sube en 2 semanas en la página de YouTube del Comité de Educación Continua. Pueden revisar algunos de estos detalles posteriormente ahí en la página. Igualmente los invitamos a que revisen todas las pláticas que están grabadas y que están ahí de la serie de conversación con los expertos que se realiza una vez al mes.
Bueno, doctor Ubicancino, muchas gracias por Muchas su gracias a moderar y los dos. doctora Gracias. Gloria Angélica Adame, muchas gracias por su experiencia y los conocimientos que nos comparte. Mucho Gracias a gusto todos, buenas noches. y gracias. Que tengan bonita noche todos. Muchas gracias. Gracias, bye.